Mírate. Estás ahí, sentado, rodeado por la reconfortante luz de tu hogar. El aire que respiras está a la temperatura exacta para que tu cuerpo no sufra. Es una comodidad obscena, casi insultante, comparada con el peso del acero que estamos a punto de poner sobre tus hombros. Es septiembre de 1939. Olvida los libros de historia que te contaron una guerra de héroes y banderas al viento. La realidad es mucho más sucia. La realidad huele a grasa de motor, a carbón mojado y, sobre todo, a hierro. Un hierro que no es tuyo. Cierra los ojos. Estás en Londres, en el búnker del Almirantazgo. El aire es denso, viciado por el humo de puros que cuestan más que el sueldo mensual de un marinero. Frente a ti, un mapa del mar Báltico. Para el mundo es una extensión de agua fría. Para Winston Churchill es una vena abierta que hay que taponar con los dedos ensangrentados de la Royal Navy. Escucha el sonido del mineral de hierro cayendo en las bodegas de los cargueros alemanes en los puertos de Luleå y Oxelösund. Clac, clac, clac. Cada tonelada que cae es un clavo más en la caja de madera de Europa. El 40% de la fuerza bruta de Hitler nace en las entrañas de Suecia. Sin ese mineral de magnetita pura, el Tercer Reich no es una superpotencia. Es un gigante de barro con los pies de acero podrido. Churchill lo sabe, tú lo sabes. Sientes la urgencia, ¿verdad? Ese picor en la nuca que te dice que el tiempo se acaba. La Operación Catherine no nació de la lógica militar. Nació de la desesperación de un hombre que se negaba a aceptar la geografía. Imagina el mar Báltico. No lo pienses como un océano azul. Piénsalo como una habitación pequeña, oscura, con el techo bajando lentamente hacia tu cabeza. Es un mar de juguete, una ratonera, donde el agua apenas llega a los 30 pies de profundidad en los canales más críticos. Para la gran flota británica, entrar ahí es como intentar meter un elefante en una bañera de porcelana. Sientes el frío del metal en tus botas mientras caminas por los pasillos del Almirantazgo. Oyes los susurros de los almirantes a tus espaldas. Te llaman loco. Dicen que el Báltico pertenece a la Luftwaffe, que los Stukas te verán desde el cielo antes de que tú puedas ver la costa. Tienen razón. Pero en 1939, la razón era un lujo que Gran Bretaña no podía permitirse. Churchill golpea la mesa. El sonido retumba en tus huesos. Necesitamos una flota de tortugas. Y ahí, en ese preciso instante, comienza la aberración. No vas a enviar naves modernas, no vas a arriesgar lo mejor que tienes, vas a desenterrar a los viejos, a los cansados, a los veteranos de la clase Revenge. Acorazados que deberían estar descansando en el fondo del mar o convertidos en hojas de afeitar, ahora son llamados al frente. Pero no irán como son. Van a ser mutilados. Van a ser rediseñados por ingenieros que sudan tinta porque saben que dibujan patíbulo flotante. Siente la presión en tus propios pulmones. Esa es la presión del bloqueo. Alemania respira a través del Báltico y tú vas a meterte en sus pulmones con un cuchillo mellado. No informamos sobre un plan naval. Te estoy sumergiendo en el inicio de un suicidio arquitectónico. ¿Sientes la vibración? No es el motor de tu calefacción. Es el eco de las remachadoras en los astilleros de Scapa Flow, empezando a transformar barcos de guerra en monstruos deformes para una misión que nadie, salvo un hombre con un puro y una visión, cree que pueda terminar en algo que no sea fuego y agua congelada. Quédate ahí, en tu silla. Mantente caliente un poco más, porque en el próximo acto vamos a entrar en el quirófano donde el acero grita bajo el soplete, y te aseguro que no vas a querer estar cerca cuando el metal empiece a ceder. Baja de tu pedestal de espectador y entra en el astillero. Olvida el aire limpio que respiras en este momento. Aquí, el oxígeno es un privilegio que se disputa con el humo del acetileno y el polvillo de amianto que flota en el aire como una nieve tóxica. Bienvenido al quirófano de los condenados, donde la gloria de la Royal Navy viene a morir para renacer como una aberración de la ingeniería. Frente a ti, el casco masivo del HMS Revenge. Míralo con respeto, porque es lo último que queda de una era que ya no existe. Es una montaña de acero de 29.000 toneladas que sobrevivió al infierno de Jutlandia, pero lo que Churchill le tiene reservado es mucho peor que un combate naval digno. Siente la vibración en tus muelas cuando los sopletes empiezan a morder el casco. No están reparando nada. Están desmembrando a un veterano para cumplir el capricho de un hombre que confunde el coraje con la terquedad técnica.
Para que este monstruo pueda entrar en las aguas bajas del Báltico sin encallar en el primer banco de arena, tenemos que desafiar cada ley de la arquitectura naval que se ha escrito desde que el hombre se hizo a la mar. Los ingenieros, con los ojos inyectados en sangre tras jornadas de 18 horas, están soldando los superbulges. Imagina unos flotadores de acero gigantescos de 140 pies de ancho, pegados a los costados del barco como tumores de metal. Míralo desde arriba y trata de no sentir náuseas. Ya no es un acorazado, es una deformidad hidrodinámica. Es una tortuga de metal gorda, lenta y patética que desafía la lógica del agua. El calado sube, la estabilidad cae en picado. Has convertido a un galgo de guerra en un hipopótamo de acero que apenas podrá alcanzar los 13 nudos. 13 nudos. Detente a pensar en eso mientras estás ahí sentado en tu comodidad. 13 nudos es la velocidad de un caracol en un mundo de aviones que vuelan a 300 millas por hora. Cualquier submarino alemán podría adelantarte remando en superficie. Estás creando un blanco estático, una diana flotante de 1.000 millones de libras esterlinas esperando que alguien apriete un gatillo. Sientes el vértigo al mirar los planos que se despliegan sobre las mesas llenas de grasa. El peso adicional es una locura. 2.000 toneladas de acero endurecido solo para proteger la cubierta. ¿Sabes por qué ponemos tanto acero arriba? Porque en Londres creen que el blindaje puede detener la realidad. Pero la realidad, en 1940, tiene forma de Junkers 87. Y te garantizo que un bombardero en picado no se detiene con un par de pulgadas de metal extra si tu barco se mueve tan lento que parece una isla. Pero el verdadero horror, lo que realmente debería helarte la sangre mientras escuchas esto, no es lo que añadimos, es lo que tenemos que arrancar. Escucha el chirrido de las grúas retirando las torretas de 15 pulgadas. Esas piezas de artillería que eran el orgullo del imperio, arrancadas de cuajo para que el barco no se hunda bajo su propio peso. Estás castrando a la flota frente a tus propios ojos. Estás dejando a estos hombres con la mitad de su fuerza en el corazón de la guarida del lobo, solo para que el barco pueda flotar en canales que no fueron diseñados para él. Toca el acero que tienes delante. Siente cómo vibra bajo el martilleo incesante de miles de trabajadores que no hablan de victoria. En las tabernas de Scapa Flow y Portsmouth, nadie llama a estos barcos la salvación. Los llaman los ataúdes de Churchill. Saben, con esa sabiduría amarga de quien trabaja con las manos, que están construyendo barcos tan anchos que no caben en casi ningún dique seco del mundo. Si el Báltico te muerde, si una mina desgarra esos bulges artificiales, no hay vuelta atrás, no hay puerto seguro, no hay reparaciones de emergencia. Te hundirás en el barro del Gran Belt mientras el agua helada entra por los agujeros que nosotros mismos estamos cortando hoy en el casco. Tú, que nos escuchas desde la seguridad del futuro, podrías pensar que esto era ingenio británico, una muestra de resolución inquebrantable. No te engañes. Lo que ves aquí es arrogancia técnica pura y dura. Estábamos violando las leyes de la física para satisfacer el ego de un mando que jugaba con barcos de acero como si fueran miniaturas en una bañera. Cada remache que ponemos hoy es un compromiso con la muerte. No estamos protegiendo a los marineros. Estamos asegurando que, cuando el hierro decida rendirse al abismo, se los lleve a todos de la forma más eficiente y definitiva posible. No apartes la mirada. Este es el precio de la voluntad política cuando choca contra el muro de la realidad material. Es sucio, es pesado, y no tiene nada de heroico. Solo es metal gritando bajo el peso de una idea imposible. Acomódate en tu asiento. Ajusta el brillo de tu pantalla si quieres, porque lo que vas a ver ahora requiere que agudices la vista para no caer en la trampa. Estamos en la cubierta del HMS Royal Sovereign. Camina conmigo sobre estos tablones húmedos. Mira hacia arriba, a esas imponentes torretas de 15 pulgadas que deberían ser el terror de la flota alemana. Acércate. No tengas miedo. Pon tu mano sobre el cañón que supuestamente debe disparar proyectiles de casi 1 tonelada a 20 millas de distancia. Siente el tacto. No está frío como el acero que dejamos en el astillero. No tiene esa vibración profunda del metal forjado. Está tibio, está seco, es madera. Estás tocando un tronco de árbol tallado, pulido y cubierto con una capa generosa de pintura gris naval. Aquí es donde la tragedia de la guerra se quita la máscara y se convierte en una farsa de teatro de tercera categoría.
Bienvenido al engaño de Churchill, la flota de cartón piedra que debía ganar el Báltico. Debido a los superbulges y al blindaje masivo que añadimos para sobrevivir a las bombas, el peso de las naves se volvió insostenible. La solución de los genios del almirantazgo no fue cancelar la misión, fue desarmar el barco. Quitaron las torretas reales, esas moles de acero que pesan cientos de toneladas, y las sustituyeron por estructuras de lona, madera y contrachapado. Es el cinismo absoluto del mando. Te están enviando al corazón del territorio enemigo en una cáscara lenta con armas de juguete, esperando que el prestigio de la bandera británica haga el trabajo que la artillería real ya no puede realizar. Imagina por un segundo que eres uno de los marineros asignados a esta flota tortuga. Estás ahí, bajo la sombra de un cañón de madera, sabiendo que tu vida depende de que un piloto de la Luftwaffe, volando a 300 kilómetros por hora, no se dé cuenta de que tus colosales cañones tienen vetas de madera y nudos bajo la pintura. Tu defensa es una mentira pintada. Tu capacidad de ataque es una ilusión óptica. Estás navegando en un decorado de cine diseñado por un hombre que cree que la voluntad política puede sustituir a la balística. Es una humillación técnica que la historia oficial suele barrer bajo la alfombra, pero aquí no estamos para salvar reputaciones. Estamos aquí para que sientas el vacío en el estómago que siente un hombre cuando sabe que su escudo es de papel. Mientras procesas esta estafa, mientras te das cuenta de que la realidad es mucho más frágil de lo que te contaron, haz una pausa en tu propia comodidad. Suscríbete ahora si tienes el estómago para seguir descendiendo en esta autopsia de la historia. No todos los que entran en estos archivos salen ilesos. No todos están listos para ver la veta de la madera bajo el acero del imperio. Tú sigues ahí, seguro, lejos del salitre y de la paranoia. Pero ellos tenían que confiar en un tronco pintado, mientras el primer radar alemán los fijaba en su pantalla como un blanco grande, lento y sobre todo indefenso. La psicología de estos hombres se estaba quebrando antes de salir de puerto. No es miedo a morir lo que sienten, es el asco de saberse parte de un truco de magia barato. Churchill quería proyectar poder, pero lo que proyectaba era una debilidad desesperada disfrazada de ingenio. Observa cómo los pintores terminan de dar los últimos retoques al HMS Royal Sovereign. El gris naval brilla bajo la luz pálida del norte, ocultando la madera, ocultando la mentira. El engaño es perfecto, siempre que no te acerques lo suficiente, siempre que no intentes disparar. Pero en el Báltico el enemigo no va a pedir permiso para acercarse. El enemigo va a venir a comprobar de qué estás hecho. Y cuando el primer proyectil real golpee tu torreta de contrachapado, no habrá aplausos de teatro. Solo el sonido del astillamiento de una nación que prefirió la fantasía a la física. Quédate con nosotros. Porque el frío que viene no se puede pintar de gris. Es real, es mortal, y está a punto de congelar hasta la última de estas mentiras de madera. Deja de mirar el mapa y siente el metal vibrar bajo tus botas. Ya no estamos en los astilleros ni en las oficinas alfombradas de Londres. Estás en el puente de mando de una tortuga de hierro, entrando en el estrecho del Gran Belt. El agua que te rodea no es un océano. Es un pasillo estrecho flanqueado por minas alemanas y baterías costeras que no perdonan errores. Mira el indicador de profundidad. La aguja tiembla. Tienes 21 pies de calado y el fondo marino está a tan solo 26 pies. Esos son apenas 5 pies entre tu vida y un encallamiento catastrófico que te convertiría en una isla de acero para la artillería enemiga. Siente ese sudor frío recorriéndote la espalda mientras el barco avanza a sus penosos 13 nudos. Cada vez que el casco roza una duna de arena en el fondo, el sonido recorre toda la nave como el grito de un animal herido. Estás navegando en una bañera de barro. No puedes maniobrar. No puedes zigzaguear para evitar torpedos. No puedes huir. Tu única opción es seguir adelante, arrastrándote por el canal mientras rezas para que los superbulches que soldamos en el quirófano no se enganchen en un pecio o una roca. Estás atrapado en una línea recta de muerte, bajo la mirada de 1000 binoculares enemigos que ya saben que estás ahí. Escucha el silencio opresivo del puente. Nadie habla. Solo se oye la respiración agitada del hombre que lleva el timón, luchando contra la inercia de una nave que ahora tiene la agilidad de un edificio de hormigón. Arriba, el cielo es un gris plomizo que parece estar bajando para aplastarte. Sabes que están ahí.
Los Stukas están sobre las nubes, esperando el momento en que tu barco, limitado por la geografía, se convierta en el blanco más fácil de la historia naval. En tu mente repites la cifra. 5 pulgadas de blindaje en el techo. Intentas convencerte de que será suficiente, pero el peso de esa duda es más pesado que el acero de la cubierta. Tú, desde tu pantalla, puedes ver la escena completa. Pero el marinero que está en las calderas solo siente el calor asfixiante y el miedo a que el agua fría entre de golpe si una mina detona bajo sus pies. No hay heroísmo en estar encerrado en una caja de hierro que apenas flota en un canal de lodo. Hay una claustrofobia técnica que te aprieta el pecho. Estás en la yugular de Alemania, sí, pero tu propio cuello está bajo la bota de la Luftwaffe. Eres una provocación andante. Un cebo de lujo diseñado por Churchill para forzar una batalla que tus barcos mutilados no pueden ganar. Siente la humillación. Si una de esas baterías costeras abre fuego, tus torretas de madera no podrán responder. Eres un perro que ladra sin dientes, confiando únicamente en que el enemigo tenga tanto miedo de tu silueta como para no disparar. Pero el miedo se disipa rápido, cuando los alemanes vean lo lento que te mueves. En este estrecho de suicidios, la arquitectura naval de Churchill se encuentra con la realidad táctica. Eres un anacronismo flotante, un fantasma de la Gran Guerra intentando pelear en una era de motores a reacción y bombas perforantes. El Grand Belt no es un paso hacia la victoria. Es el embudo donde la Royal Navy ha decidido verter su prestigio para ver si flota. Y el agua, como bien sabes, no tiene sentimientos ni respeta los rangos de los primeros lores. Solo obedece a la densidad y al impacto, y tú estás a punto de recibir ambos de la forma más cruda posible. Solo falta que el general Invierno decida cerrar la puerta detrás de ti. Cierra los ojos y trata de visualizar la estela de una flota en guerra. Normalmente verías espuma blanca y poderío, pero la Operación Catherine no deja espuma. Deja un rastro de desesperación logística que se extiende kilómetros atrás. Mira hacia la popa de tu acorazado y observa a los que te siguen. No son naves de línea. Son los cazaminas de choque, los mine bumpers. Fíjate bien en ellos mientras te acomodas en tu seguridad. Son mercantes viejos, rellenados hasta los topes con cemento y arena. Con proas reforzadas con acero barato. Su única misión en este mundo es ir delante de ti y explotar. Siente el horror psicológico de los hombres que tripulan esos barcos. No son marineros. Son parachoques humanos. Están apiñados en la popa, lo más lejos posible de la proa de cemento, esperando el momento exacto en que una mina alemana decida que su viaje ha terminado. Cada segundo que pasan en esas aguas es una ruleta rusa donde el tambor siempre tiene una bala. Escucha el sonido del agua golpeando ese cemento muerto. Es un sonido sordo, pesado, sin alma. Así es como Churchill planeaba limpiar tu camino, usando a hombres como si fueran sacos de arena descartables, piezas de un rompecabezas de carne y hormigón que debe encajar en el fondo del Báltico para que tú puedas pasar 1 kilómetro más. Y detrás de ellos, el tren de suministro submarino. Imagina la claustrofobia de estar encerrado en un cilindro de acero bajo el agua fría, transportando combustible y repuestos para una flota que no tiene bases. Churchill sabía que Suecia no iba a abrir sus puertos por cortesía. Sabía que esta flota sería una isla de hierro aislada en un mar hostil. Por eso diseñó esta logística fantasma. Petroleros de caparazón de tortuga, mercantes blindados que parecen jorobados metálicos. Navegando en un convoy de pesadilla donde cada barco es una invitación al desastre. Si uno de estos petroleros es alcanzado, la flota entera se convierte en un conjunto de boyas de acero sin movimiento. Estás en una cadena donde cada eslabón está hecho de miedo y cristal. Siente la presión del tiempo. No tienes meses. Tienes apenas 90 días antes de que la comida se pudra, el combustible se agote y las municiones se conviertan en lastre inútil. Estás operando en una ventana temporal que se cierra como una mandíbula. Imagina el estrés en el puente de mando mientras miras el indicador de combustible. Cada milla que avanzas hacia el este es una milla que quizás no puedas desandar. Estás apostando la existencia de la Royal Navy a que la logística de un sueño puede sostener la realidad de una guerra. Es una logística de fantasmas, donde se asume que las naves de suministro sobrevivirán a una jauría de U-boats y a nubes de bombarderos sin escolta aérea propia. Es, sencillamente,
un delirio técnico convertido en orden operativa. Tú, que analizas esto desde tu pantalla, podrías pensar que el genio de Churchill residía en su capacidad de improvisación. Pero la improvisación en el mar se paga con vidas que no vuelven. Observa el rostro de los capitanes de estos barcos de suministro. No hay determinación heroica en sus ojos. Hay el cálculo frío de quien sabe que está en una misión de un solo sentido. El tren de los fantasmas es la prueba forense de que la Operación Catherine no era una incursión, era un sacrificio ritual. Churchill estaba dispuesto a quemar la logística de un imperio para encender una cerilla en la oscuridad del Báltico. Siente el peso de ese cemento en tu propio pecho. Siente el tirón de los cables de remolque que mantienen unida esta procesión de condenados. No es una flota avanzando hacia la gloria. Es un funeral en movimiento que todavía no ha aceptado que el muerto ya está dentro de la caja. La escala de este fracaso logístico es difícil de procesar cuando estás caliente y seco. Pero para el hombre que debe racionar el agua dulce mientras el casco de su barco cruje bajo la presión del Báltico, la Operación Catherine es una tortura lenta. No hay gloria en el hambre. No hay honor en quedarse sin combustible en medio de un campo de minas enemigo, lo que Churchill llamó audacia. Los hombres que debían ejecutarlo lo llamaban la carnicería de los suministros. Quédate con ese pensamiento. Siente el vacío de las bodegas y el rugido de los estómagos vacíos, porque mientras esta flota de sombras se adentra más y más en el mar Báltico, algo mucho más implacable que el acero alemán los está esperando. Algo que no se puede combatir con cemento ni con cañones de madera. El invierno está llegando y viene a reclamar su deuda de hierro. Deja de respirar por un segundo. Siente cómo el aire entra en tus pulmones como si fueran 1000 agujas de cristal. Estás en el centro del Báltico, en enero de 1940. Olvida todo lo que hemos hablado sobre tácticas, sobre madera y sobre Churchill. Ahora mismo el único dios que gobierna este mar es el general Invierno, y ha decidido que tu flota de tortugas no va a ir a ninguna parte. Mira a tu alrededor. El agua ya no es agua. Es una llanura blanca, infinita y letal que se extiende hasta donde alcanza tu vista cansada. El mar Báltico se ha congelado por completo por primera vez en casi 60 años, atrapándote en una prensa de hielo de la que no hay escape posible. Siente la claustrofobia de estar en un acorazado inmóvil. El HMS Revenge ya no es una nave de guerra. Es una isla de acero rodeada de una costra de hielo de 60 centímetros de espesor. Escucha ese sonido. Crack. No es el enemigo. Es el hielo triturando los superbulches que soldamos con tanto esfuerzo. Esos flotadores laterales, diseñados para darte estabilidad, ahora son puntos de presión donde la naturaleza está aplastando el orgullo de la ingeniería británica. El metal gime, el acero se contrae por el frío extremo de 30 grados bajo cero, y tú estás ahí dentro, escuchando cómo tu tumba se estrecha centímetro a centímetro. Eres una base fija, un fuerte de hierro atrapado en un desierto blanco, esperando que los bombarderos alemanes te encuentren. Y te encontrarán, porque ahora no puedes maniobrar, no puedes esconderte tras una cortina de humo ni buscar refugio en la niebla. Eres un punto negro sobre un lienzo inmaculado. Imagina la psicología de los hombres encubierta, con los dedos pegándose al metal congelado de los cañones, mirando al cielo mientras esperan el silbido de los Stukas. Saben que son patos sentados. La Operación Catherine ha pasado de ser una incursión audaz a convertirse en el asedio más absurdo de la historia. Churchill quería controlar el hierro sueco, pero ahora es el hierro de sus propios barcos el que está prisionero de un invierno que nadie, en su arrogancia londinense, se molestó en predecir. Tú estás ahí, sentado frente a tu dispositivo, quizás con una manta sobre las piernas. Ellos no tenían esa suerte. El carbón se acaba. El calor interno de la nave desaparece, dejando que la escarcha cubra las paredes de los camarotes y los mamparos. El agua en las tuberías se congela y estalla. La comida es una piedra que no se puede masticar. Siente ese frío que no se quita con ropa, ese frío que se mete en los huesos y te susurra que morir aquí es lo más fácil del mundo. Estás viviendo el gran hielo, una anomalía climatológica que borró de un plumazo los mapas de agonía de los estrategas. La naturaleza ha dictado su sentencia sobre la flota Tortuga antes de que el primer proyectil alemán fuera disparado. Mira hacia la línea del horizonte.
El último hielo no desaparecerá hasta abril. Esos son meses de ser una estatua de hierro en el patio trasero de Hitler. Es aquí donde el cinismo de la guerra se encuentra con la brutalidad de la tierra. Churchill ignoró las advertencias de Dudley Pound, ignoró la logística y, sobre todo, ignoró que el mundo no es un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven según tu voluntad. El Báltico te ha devorado sin necesidad de disparar una sola salva. Estás atrapado en una mentira de madera y acero que el invierno está convirtiendo en chatarra congelada. No apartes la mirada de este desastre blanco. No busques el consuelo de un final heroico. Aquí solo hay hombres tiritando en la oscuridad, rodeados de una maquinaria que ya no sirve para nada, esperando que el sol salga para descubrir si el hielo los soltará o si los hundirá definitivamente bajo su peso. La Operación Catherine ha muerto por congelación, y tú eres el testigo de su último y gélido aliento. Siente cómo la temperatura sigue bajando en tu habitación. Es el eco de 1940, recordándote que, en la guerra, el entusiasmo es el primer ingrediente del desastre, cuando se olvida que la naturaleza siempre tiene la última palabra. El Báltico no perdona la arrogancia, y hoy el Báltico ha ganado. La farsa ha terminado. Abre los ojos y mira lo que queda de tu flota tortuga bajo la luz cruda de la realidad. No hay desfiles, no hay medallas, no hay una entrada triunfal en Berlín a través del Báltico. Lo que ves ante ti, mientras vuelves a la seguridad de tu presente, es la autopsia de una alucinación colectiva. La Operación Catherine fue cancelada oficialmente el 20 de enero de 1940, no por un acto de sabiduría, sino porque el mundo real simplemente dejó de permitir que el sueño de Churchill siguiera respirando. Siente el peso del fracaso acumulado. Observa los registros de la Operación Weserübung. Mientras Churchill gastaba la energía de sus mejores ingenieros y el acero de su imperio en diseñar cañones de madera y barcos deformes, Hitler simplemente tomó Noruega. La distracción estratégica de Catherine dejó a la Royal Navy ciega y desorganizada. El desastre de la campaña de Noruega, el caos en el mando y la pérdida innecesaria del portaaviones Glorious son los hijos bastardos de esta obsesión por el Báltico. Tú estás ahí, viendo los datos en tu pantalla, pero los hombres que se ahogaron en las aguas noruegas pagaron con sus pulmones el precio de este desvío mental. Mira el destino final de los barcos que debían ser tus tortugas. El HMS Royal Sovereign, esa nave que tocaste cuando era de madera y lona, terminó sus días años después, siendo devuelta por la Unión Soviética como un montón de chatarra flotante. Los inspectores británicos que subieron a bordo en 1949 no encontraron un héroe de guerra, encontraron un foco de infección biológica. Las torretas estaban soldadas por el óxido, los cañones corroídos por el abandono, y el interior era una letrina de metal donde la dignidad naval se había podrido por completo. Ese es el final real. El dato sucio que no aparece en los libros de texto. El acero que no muere en combate se pudre en la desidia de los planes que nunca debieron existir. Escucha bien esto, porque es el momento de que despiertes del todo. La Operación Catherine no fue un error honesto. Fue un sacrificio de hierro y vidas potenciales ofrecido en el altar del ego político. Churchill intentó borrar este rastro de sus memorias, pintando sus ideas como audacia incomprendida. Pero los archivos no mienten. Los archivos huelen a la madera podrida de esas torretas falsas y al frío del gran hielo que salvó a Gran Bretaña de cometer el mayor suicidio naval de su historia por pura casualidad meteorológica. La suerte, y no el genio, evitó que el Báltico se convirtiera en un cementerio de acorazados británicos. Ahora mírame a los ojos a través de la oscuridad de esta historia. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el frío de 1940 y el peso del cemento en tus pulmones, no te atrevas a marcharte como si nada. Suscríbete ahora mismo y deja un comentario si tienes el valor de aceptar que la historia que te enseñaron es solo el maquillaje de una realidad mucho más sangrienta y absurda. No seas un espectador pasivo de la farsa. Únete a los testigos del horror real o vuelve a tu comodidad ignorante. La elección es tuya, pero el acero ya ha dictado su sentencia. La flota Tortuga se ha hundido finalmente, no por la acción del enemigo, sino por el peso de su propia imposibilidad. Lo que queda es este eco,
Este recordatorio cínico de que en la guerra el entusiasmo de un líder es la herramienta más afilada para cavar la tumba de sus propios hombres. Disfruta de tu calor, espectador. Disfruta de tu seguridad. Porque ahí fuera, en algún lugar del tiempo, siempre hay un hombre poderoso diseñando un nuevo barco de madera para que tú lo tripules hacia el abismo. Ya puedes soltar el aire. La tensión en tu cuello puede relajarse, pero no te engañes. La herida de la Operación Catherine sigue abierta en el registro forense de la guerra. Quédate un minuto más en la oscuridad, contemplando el rastro de aceite que dejan estos barcos al desaparecer. No busques monumentos en las plazas de Londres para la flota Tortuga. No los hay. El orgullo es un material que no sobrevive bien al contacto con la realidad de los hechos. Lo que estás viendo ahora, en este último rincón de la historia, es el costo invisible. No solo el acero, no solo el dinero, sino el tiempo. Mientras los astilleros británicos estaban secuestrados por el delirio de Churchill, la guerra de verdad, la que se libraba en el Atlántico contra los U-boats, se quedaba sin escoltas. Cada hora dedicada a soldar un Super Bulge innecesario fue una hora robada a la supervivencia de un convoy cargado de comida. Siente ese peso en tu conciencia. La Operación Catherine no mató a sus marineros porque nunca llegó a zarpar, pero dejó morir de hambre y frío a miles de otros, mientras los generales jugaban con sus maquetas de madera. Incluso cuando la operación fue enterrada bajo el hielo de 1940, Churchill no pudo dejarlo ir. Intentó la Operación Paul, una versión ligera que también terminó en el ridículo de la filtración de inteligencia. Es la patología del mando. La incapacidad de admitir que la física es más fuerte que la voluntad. Tú, que consumes este relato desde la comodidad de tu siglo XXI, crees que eres inmune a este tipo de locura. Crees que tus líderes hoy son más racionales, que la tecnología impide estos suicidios de hierro. Mira hacia atrás una última vez. El HMS Royal Sovereign ya no es más que una mancha en un inventario de desguace. Aquellas torretas de madera terminaron ardiendo en alguna estufa para calentar a los mismos hombres que engañaron. El acero de los bulges fue fundido para hacer latas de raciones o piezas de repuesto para una guerra que se volvió mucho más real de lo que cualquier planificador pudo imaginar. No queda nada de la Operación Catherine, salvo este eco amargo en tu cabeza. Has sido testigo del suicidio de hierro que no fue, salvado solo por un invierno asesino que tuvo la piedad de congelar la locura antes de que se convirtiera en masacre. No esperes un final feliz, porque en el horror de lo real, el único final es el olvido o el óxido. Sal de aquí ahora. Vuelve a tu mundo de pantallas y certezas. Pero la próxima vez que escuches a alguien hablar de la genialidad estratégica sin cuestionar el costo del acero y la madera, recuerda la flota Tortuga. Recuerda que a veces, la única diferencia entre un héroe y un carnicero es el espesor del hielo en el mar Báltico. La autopsia ha terminado. El expediente Catherine queda cerrado, pero no te preocupes. La historia es experta en fabricar nuevos errores de hierro para que gente como tú se sienta segura mientras todo, absolutamente todo, se hunde.